Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Don Carlos, si me permite, ¿cuál es su impresión respecto a la determinación del Tribunal Supremo Electoral de postergar la fecha de las elecciones, recorrerlas del 6 de septiembre para el 18 de octubre? Creo que es una decisión correcta que responde a un análisis de los informes que el tribunal recibió de diferentes sectores especializados en el tema de salud y pandemia, sobre la base del peligro de que el 6 de septiembre todavía no hubiera bajado el nivel de la enfermedad. En consecuencia, es una decisión meditada, seria y además trabajada como un órgano independiente del Estado que nosotros hemos respaldado públicamente y que por supuesto respaldaremos como nos corresponde, cumpliendo la ley y asistiendo al proceso electoral de ese día 18 de octubre. Don Carlos, hay sectores que cuestionan ya al Tribunal Supremo Electoral. Por un lado está el MAS, que le da 72 horas para que se retracte en esta fecha, y por otro lado está el gobierno. Sucede que Juntos primero pedía elecciones en octubre y sucede que ahora cuestionan al Tribunal Supremo Electoral porque no se consultó, dice, estudios científicos respecto a la fecha que se ha marcado para que los bolivianos vayamos a las urnas. La actitud del MAS no me sorprende. Una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es, como es habitual en ellos, generar caos, advertencias, la línea de militancia en la calle, la amenaza y el bloqueo como posibilidad, que son siempre mecanismos que muestran la falta de responsabilidad de un partido político, no con la política en este caso, sino con el país. Estamos atravesando una crisis de salud y por lo tanto las respuestas, por muy críticas que sean, tienen que poner en consideración primero el tema de la salud de hoy y del día de la elección. El segundo tema de la actitud del gobierno no lo conocía, lo que tú me acabas de decir. Entendí que la presidenta había establecido una posición formal, supongo que es la voz que vale en el gobierno, y en consecuencia me quedo ahí, me quedo en la línea de esperar que sea una voz oficial de la presidenta la que ponga en tela de juicio el día de la elección. A su juicio, don Carlos, el 18 de octubre es una fecha acertada, es una fecha indicada, porque quienes plantean el mes de diciembre, por ejemplo, para que se lleven adelante las elecciones en el país. Aquí hay que tomar en consideración dos cosas. Uno, los informes de salud. Como tú sabes perfectamente, hubieron informes que postergaron la elección de mayo e informes que postergaron la elección de agosto. En ese momento los especialistas marcaban que en septiembre íbamos a tener una bajada de la enfermedad. La evolución del proceso fue distinta y eso marcó esta decisión del Tribunal Electoral. Pero hay algo muy importante. La declaración 001-2020 del 20 de enero del 2020, que prolongó el mandato de la Asamblea Legislativa y de la Presidenta más allá del periodo legislativo 2015-2020, es muy clara. Establece que la elección debe llevarse a cabo el 2020 y que la transmisión del mando debe llevarse a cabo el 2020. Esta es la última fecha razonable para que eso ocurra, porque es muy probable que haya una segunda vuelta. Si la elección fuera en diciembre, pasaríamos a una segunda vuelta en enero y eso nos dejaría colgados completamente en el tema constitucional. Perderíamos la legitimidad, que es algo muy precario en este momento y que tiene que mantenerse en una estructura democrática como la que tiene Bolivia. Ahora, ¿usted cómo recibe las declaraciones de Salvador Romero, que dijo en su declaración de este pasado miércoles, jueves más bien, dijo que esta es la fecha definitiva, es decir, como diciendo que no hay posibilidades ya de ampliar o de modificar nuevamente la fecha de elecciones? Precisamente creo que la lectura es la que yo acabo de hacer. No se puede modificar la fecha de elecciones porque si la modificas y la postergas estás vulnerando la declaración constitucional que le da legitimidad no solamente al gobierno y al poder legislativo, sino al conjunto del sistema democrático del país. Esto es un tema muy delicado y por lo tanto el tribunal ha hecho un cálculo prácticamente exacto para que la segunda vuelta sea a fines de noviembre y la transmisión del mando sea en diciembre. Ahora, hay sectores como los cívicos, por ejemplo, que se han pronunciado en las últimas horas, partidos políticos como Creemos, que están pidiendo una nueva convocatoria. ¿Alcanzarán los tiempos? ¿Será factible? ¿Será posible? ¿Cómo ve Comunidad Ciudadana estos planteamientos? Nuestra posición es clara. Nosotros estamos respaldando de manera militante y clara
al Tribunal Supremo Electoral y respaldamos la realización de elecciones en fecha del 18 de octubre. Cualquier otra modificación y mucho más una anulación del proceso electoral, por supuesto que ya no tiene una consideración de carácter de defensa de la salud. Tiene que ver con cuestiones políticas que no son relevantes. Aquí lo que está en juego es la salud, no el interés político de a ver si volvemos a barajar las cartas, a ver si nos sale mejor esta vez la mano. No podemos aceptarlo porque ahí ya entendemos claramente que no hay una observación de carácter médico, de carácter técnico, de carácter patriótico, sino un interés político electoral. ¿Comunidad Ciudadana confía en la independencia, en la transparencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Definitivamente. Creemos que no solamente se trata de un Tribunal Supremo Electoral con personas idóneas desde el punto de vista de su transparencia, sino que en 2 o 3 casos estamos hablando de especialistas del más alto nivel latinoamericano, no solamente en el caso de Bolivia. El presidente del Tribunal Supremo Electoral es una de las autoridades más respetadas en América Latina sobre procesos electorales. Don Carlos, se lo acusó a usted en las últimas horas un ministro que para muchos le está haciendo mucho daño a la presidenta. Arturo Murillo dijo que Salvador Romero tiene al Tribunal Supremo Electoral, dijo que el MAS tiene a la Asamblea Legislativa y que Carlos Mesa tiene a Página 7. ¿Cómo recibe usted esta acusación que ha hecho don Arturo Murillo en las últimas horas? Junior, no voy a entrar en una polémica con una personalidad como el señor Murillo porque corro el riesgo de entrar en un nivel al que no estoy acostumbrado. Yo tengo la lógica de debatir ideas, de establecer argumentos, de ser crítico. Puede uno ser muy duro y yo acepto las críticas duras contra mí siempre que esas tengan un fundamento, que sean respetuosas y que sean coherentes. Por lo tanto, no lo voy a comentar. Han surgido una serie de críticas, porque sucede que usted la reflexionaba, la presidenta, en las últimas horas y manifestaba que le parecía bien que los gobiernos departamentales y municipales estén de alguna manera tomando la batuta, se podría decir, para tratar de adquirir vacunas, insumos o algunos medicamentos. Hizo una reflexión usted, pero sucede que el mismo ministro le ha respondido de manera muy dura, ¿no? Lo ha mandado a callar, y esto ha provocado ya una serie de reacciones en las redes sociales. En el Twitter califican a Murillo como machista, como una persona que utiliza un lenguaje matón, pero además que carece de redacción y de ortografía. ¿Cómo recibe usted este mensaje, este Twitter? Hay un elemento clave, Junior, que creo que uno tiene que manejar siempre cuando está en un escenario tan duro, tan difícil como el de la política. Ningún tipo de crítica puede ser personal sobre el carácter de una persona, personal sobre si es más inteligente o menos inteligente, sobre si redacta bien o redacta mal. Es decir, yo si tengo una crítica es que creo que el ministro Murillo es muy autoritario y que no tiene una comprensión cabal de lo que es el mecanismo democrático y el respeto a las reglas de la democracia. Esa es una crítica conceptual. No voy a entrar a valoraciones vinculadas a su tono de voz o de su carácter o su acción personal o la forma en que redacta los tweets. ¿Cree que es un peligro para la democracia este ministro? Yo creo que no le está haciendo bien al proceso y no creo que esté ayudando a la presidenta. Creo que el ministro tiene una lógica en la que el Estado de Derecho se adecúa a lo que él considera que son sus pensamientos. Una autoridad tiene que decir, ok, yo creo que esta persona es responsable y culpable y debe ser juzgada. Hasta ahí perfecto. ¿Cómo? A través del Estado de Derecho. ¿Con qué mecanismos? A través de una petición fiscal. ¿Con qué otros mecanismos? A través de una acusación ante la Fiscalía que debiera ser independiente. Si uno tiene una opinión, yo puedo tener una opinión sobre el expresidente Morales, pero si voy a juzgar al expresidente Morales, no voy a decir, saben, métanlo preso. No, voy a decir, voy a presentar una acusación contra el expresidente, como lo he hecho en el caso del fraude electoral, ante el Ministerio Público. Y estoy muy frustrado, por cierto, porque el Ministerio Público no da respuestas concretas, pero esa es otra historia. El concepto básico es, no hagamos lo que criticamos, porque entonces estaremos cayendo en la misma lógica de aquel a quien tratamos de descalificar porque fue contrario a la democracia. Don Carlos, es muy importante cómo el gobierno encare esta pandemia, porque podemos llegar al 18 de octubre exactamente igual que como estamos hoy. Si Dios es misericordioso, de repente estaremos mejor. Pero ¿cómo ve usted que el gobierno está encarando este tema de la pandemia? No llegaron los respiradores que compramos, no llegaron los respiradores que regaló Estados Unidos, no hay en estos momentos las condiciones en los hospitales públicos para atender a los ciudadanos. ¿Cómo ve usted la situación y cómo ve la forma en la cual el gobierno está encarando este tema?
Primero, el gobierno ha decidido, y ese me parece un gran error, que el tema de su inversión en salud para la lucha contra el coronavirus sea una caja negra. Sí, y lo he tratado de hacer, uno pregunta, ¿cuánto ha gastado el gobierno en la lucha contra el coronavirus? Sea dentro del presupuesto general o con un presupuesto extra que yo podría entender perfectamente, no hay respuesta. Por lo tanto, no sabemos cuánto dinero ha gastado, con cuánto dinero cuenta y cuáles son sus fuentes de financiamiento. Primer problema. El tercer elemento tiene que ver con respuestas objetivas a casos concretos. No es muy difícil de saberlo. Pruebas, laboratorios eficientes, porque primero decíamos no hay laboratorios. Después nos dimos cuenta de otro problema, que los laboratorios tardan demasiado, probablemente porque están demasiado saturados. Es decir, tú te hacen una prueba, tardan 10, 12 días en darte el resultado, con consecuencias terribles para ti, para el sistema en su conjunto. Tercero, los trajes de bioseguridad tienen que ser renovados permanentemente y tienen que garantizar que nuestro personal de salud no disminuya. Y cuarto, no conocemos exactamente cuánto representa la inversión en unidades de terapia intensiva. Pero el gobierno habrá encarado de buena manera, teniendo en cuenta que no hay respiradores. Sucede que los 170 que compramos en España no son respiradores, son resucitadores. Es decir, usted o cualquier persona primero tiene que morir para que utilicen esos equipos. No, definitivamente la respuesta es no. El gobierno no ha actuado adecuadamente. Acabamos de hacer un seguimiento de aquellas cosas que no se han hecho, empezando por la transparentación del proceso de el monto económico con el que cuenta. El proceso ha sido tan dramático que yo diría que el gobierno ha desperdiciado más de 100 días desde que se abrió o sea, el gobierno entró con buen pie. Definió una cuarentena y estableció unos bonos, pero inmediatamente después entró en esa espiral cuyo más dramático ejemplo es el que tú acabas de dar, el de los respiradores que no lo son, pero además algo más grave, ni siquiera podías usar esos resucitadores porque no venían con los accesorios necesarios, por lo tanto, ni siquiera para un caso de emergencia que podría haberse utilizado, tenían utilidad. Eso te da una dimensión de la falta de coordinación, de institucionalidad y de capacidad de gestión del gobierno. Don Carlos, ¿cuál es su posición en torno al bono salud? Juntos plantea 500 bolivianos y el MAS plantea 1000 bolivianos. Primera respuesta, cualquier bono que ayude a la gente que está más necesitada en el tema de salud es buena. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el bono. Lo planteamos nosotros también en una de las cápsulas que hacemos sobre los temas de salud. ¿Usted apuesta por 500 o por 1000 o plantea algún otro monto? Mi respuesta está condicionada a esta caja negra de las cifras, porque podría decirte 1000, por supuesto, si yo fuera un ciudadano común, te diría automáticamente 1000. Lo que no sé es exactamente la fuente de financiamiento, la rapidez con que se pueda llevar adelante esa inversión. Por lo tanto, en términos teóricos, 1000 es mejor que 500, pero hay que analizarlo desde el punto de vista estructural de la economía. ¿Cómo ve los créditos internacionales? Y le hablé del bono salud porque sucede que el gobierno dice apruébenme los créditos internacionales para que les pueda pagar el bono salud. Y estamos hablando de créditos por más de 1.500 millones de dólares. Un gobierno que está casi ya de salida, don Carlos, y que podría dejar endeudado al gobierno o al presidente que vaya a asumir funciones en algunos meses. El primer elemento es ¿cuánto dinero necesita el gobierno para pagar los bonos? Y si se ha prestado para pagar los bonos, yo diría sí, lo puedo entender. ¿Cuánto dinero necesita para lo que acabamos de comentar? Para tener una idea exacta del tema del financiamiento. El problema está en que de manera intencional y de manera inaceptable el gobierno no nos da las cifras exactas. Porque si el gobierno nos dice, miren, voy a gastar o he gastado 2.000 millones de dólares y los justifica, porque este es el punto. La plata que tú gastes contra el coronavirus nunca será suficiente. Pero si no está bien utilizada, podrás ponerla en tela de juicio y podrás juzgarlo por ello. Por eso es lo que a mí me preocupa. Para entrar en materia directa, ¿el gobierno requiere créditos? Probablemente sí, pero tiene que justificarlos. Y el movimiento al socialismo que maneja la Asamblea Legislativa no puede bloquear por definición los créditos. Tiene que decir, bloqueamos este crédito por esta razón. Pero el problema está en que las cifras no están claras. Tú no puedes decir, quiero un crédito de 500 millones de dólares de libre disponibilidad. No, tú tienes que decir, pido 500 millones de dólares y los voy a usar en esto y esto. Eso es lo que yo le exijo al gobierno. Porque además, quienes vamos a heredar esa situación, nos vamos a encontrar con una realidad económica dramática que no está explicada ni transparentada como está en la obligación de hacer un gobierno democrático. Don Carlos, ¿se siente usted ya presidente? Las encuestas lo ponen como uno de los favoritos, ¿no? La última encuesta establece que usted está
en la misma preferencia electoral a don Luis Arce Catacora. Lo peor que uno puede hacer, y la analogía en términos futbolísticos es obvia, es pretender o creer que en mitad del partido uno ya lo ha ganado. Uno tiene que ser sensato, tiene que ser sereno y tiene que asumir los datos con tranquilidad. Primero, los datos son positivos, pero nos impulsan a seguir adelante con una lógica y una coherencia y sobre todo un compromiso con el país. El problema más importante que tenemos es, nuestro objetivo básico es evitar que el MAS vuelva al gobierno, democráticamente y por la vía del voto. ¿Por qué? Porque creemos que los 14 años no han sido buenos para Bolivia y vamos a trabajar en esa dirección. Los datos son un referente que nos parece importante, pero que quien tiene que juzgarlos es el ciudadano más que yo mismo. ¿Cómo ha recibido las últimas declaraciones de don Samuel Doria Medina, que dijo que al final del final, si es que el MAS está por volver al gobierno, le está dispuesto a bajarse, dejando entrever que pueden haber algún tipo de alianzas y podría dejar ese espacio vacío para algún aliado, ¿no? Nuestra posición es siempre la misma. Primero, creemos que la unidad del voto la vamos a conseguir a través del ciudadano, no a través de alianzas con partidos políticos. Pero somos conscientes de que hay que estar abierto, y si la discusión es de programa y si la discusión es de una propuesta que sea constructiva y que pueda unir esfuerzos, estamos abiertos. Lo que pasa es que hemos visto una línea muy oscilante entre las palabras de un ministro y las palabras de un candidato vicepresidencial. Preferimos ser prudentes y esperar a que los acontecimientos se produzcan. Nuestra posición es siempre positiva. Desde el lunes 13 de julio, el transporte público y privado. Don Luis, ¿cómo ve el movimiento al socialismo la determinación del Tribunal Supremo Electoral de posponer la fecha de las elecciones? El 6 de septiembre era la fecha, o es la fecha marcada a través de una ley. Sin embargo, la Sala Plena ha dispuesto a modificar esta fecha para el 18 de octubre. Bueno, preocupados primero porque esta vez, ¿no?, de manera unilateral, sin previa consulta a los partidos políticos, nada de eso, en una simple sesión evidentemente plena del Tribunal Supremo Electoral, tomaron una decisión que creo que va a afectar la tranquilidad del país, lamentablemente. Creo que ese cálculo no se hizo, por eso estamos preocupados. Preocupados porque uno no solamente se transgrede esto, sino que han pisoteado la ley, ¿no? Y la normativa vigente. Ellos no están de ninguna manera facultados para poder poner una fecha más allá de lo que determina una ley. Si bien ellos pueden determinar la fecha, pero tiene que ser pues enmarcado dentro del plazo que determina una ley que desde ya, si uno mira hacia atrás, por ejemplo, desde la resolución 1/2020 del Tribunal Constitucional, puede inclusive ser observada de inconstitucional porque ya se está alargando más de los 90 días, etcétera. Hay muchos factores, hay muchas cosas que hacen muy débil constitucionalmente este tema, y encima esto más, yo creo que es un exceso desde mi punto de vista que ha hecho el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, y por otro creo que no está midiendo las consecuencias de esta medida. ¿Cómo ve usted, don Luis, teniendo en cuenta que hay sectores sociales que han dado un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para que deje sin efecto esta determinación, y hay otros que hablan ya de una movilización a partir de este martes? Es más, don Leonardo Loza ha dicho que si corre sangre va a ser responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. No es que el señor Salvador Romero no conocía perfectamente de que cuando nosotros hicimos las consultas para llevar al mes de septiembre, básicamente nuestras organizaciones sociales estaban muy renuentes a aceptar este hecho, y se lo dijimos, ¿no? Esto de, mire, 3 de mayo, luego agosto, luego septiembre, ahora octubre, nuestras organizaciones sociales eso lo observan como una burla al pueblo boliviano, a la democracia.
No nos olvidemos que nos han robado la democracia en noviembre del año pasado y tenemos que recuperarla. Todo lo que estamos viviendo en estos últimos 8 meses ha sido producto justamente de que no estamos en democracia. Hay un pisoteo de los derechos humanos, de los derechos de la libre expresión, en fin, hay muchas cosas que están pasando en el país, lamentablemente, y nuestras organizaciones sociales no están ajenas, están mirando lo que está pasando y están reaccionando consecuentemente con ello. Lamentamos que esto haya sucedido, ha sido como una provocación que se ha generado a través del Tribunal Supremo Electoral, por eso es que la reacción también de muchas organizaciones va en ese sentido, ¿no? Lamentamos este hecho. Yo creo que esto debería haberse medido, las consecuencias en el momento en que se leía la resolución del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué se va a hacer ahora, don Luis? ¿Usted o el MAS va a tratar de contener a los sectores sociales, teniendo en cuenta que hay anuncios de que la próxima semana se vendrán movilizaciones? La COP anuncia una marcha desde Ventilla, los cocaleros han hablado de movilizaciones indefinidas y otros sectores también están en estado de apronte. Lamentablemente, nosotros se lo advertimos al Tribunal Supremo Electoral, a varios embajadores que tuvimos reuniones, de que esto podía suceder si es que habría un cambio en la fecha de elecciones. Creo que a sabiendas de eso, en realidad, parecería que en realidad en conocimiento de todo esto han empezado a provocar a los movimientos sociales con esta decisión absolutamente unilateral. Nosotros lamentamos ese hecho, que se estén organizando, pero nosotros ya no podemos hacer nada, como comprenderá la ciudadanía. Nosotros hemos tratado de contener todo este tiempo, pero bueno, yo creo que también ante hechos muy flagrantes que a nosotros mismos no nos convence. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante, don Luis, teniendo en cuenta que usted dice que el tribunal no calculó que esto podría de alguna manera afectar la paz social en el país, cuando hoy el ministro de Gobierno ha anunciado que ha ordenado ya a su bufete o a su equipo jurídico instaurarle un proceso penal a Leonardo Loza por alzamiento armado, después de que este dirigente cocalero haya dicho en Cochabamba que si hay derramamiento de sangre será responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral? Pero eso es lo que quería, pues justamente este gobierno, alargarse en plazo para continuar la persecución política. Eso es lo que quiere hacer el gobierno. Miren ustedes lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, persecuciones políticas. Yo cada día creo que tengo un juicio más, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo, lamentablemente. Y no nos olvidemos, miren ustedes la actitud del ministro de Gobierno. Habla de que le encantan las armas, ¿no? Habla de que le encantan las armas. Y después estás llamando a que la sociedad no reaccione, ¿no? Miren ustedes. Después dice que tiene gases para 6 meses, pero no tenemos respiradores ni para un día. No tenemos material de bioseguridad en los hospitales y está afectando a los médicos que se están muriendo porque no tienen material, pero sí tenemos gases para 6 meses. Imagínense esa contradicción que tiene el país. ¿Usted cree que la gente no va a reaccionar con semejantes afirmaciones que las hace el ministro de Gobierno, sin que nadie le ponga un revólver en la espalda, simplemente porque quiere decirlo y manifestarlo así? Entonces, lamentamos, el Ministerio de Gobierno va a estar en la misma lógica que ha ocurrido desde el mes de noviembre, una persecución política, y va a tratar de hacer, ¿por qué no agarra a los motoqueros de Cochabamba que han declarado también varias cosas ahí y nadie les dice nada? Porque los ha organizado el propio señor Murillo, de acuerdo a todo lo que dicen los vecinos de la ciudad de Cochabamba. Hay que tomar ese tipo de determinaciones porque, claro, evidentemente va a haber problemas en el país que no son responsabilidad pues de las organizaciones, es una reacción ante todo lo que está haciendo tanto el Gobierno Nacional como el propio Tribunal Supremo Electoral con su última determinación unilateral. Don Luis, ¿usted cree que el Gobierno Nacional coordinó con el Tribunal Supremo Electoral esta nueva fecha que se ha fijado para las elecciones? Pero claro, miren ustedes lo que ha ocurrido con las declaraciones del señor Mesa, que coinciden exactamente con las declaraciones de la señora Áñez. Los dos han dicho que van a acatar lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Eso no es una coordinación. Así como coordinaron el golpe de noviembre, han coordinado para esto, porque en realidad todos ellos han participado del golpe, han participado de todo lo que ha ocurrido en el país. Son
son exactamente lo mismo. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades. Para nosotros el MAS está ahí y los 7, 8 candidaturas están al frente, representan exactamente lo mismo. No hay temor porque bajo las movilizaciones que se anuncian, el gobierno podría aprender a dirigentes, podrían haber enfrentamientos, gasificaciones. En este caso, yo entiendo que las movilizaciones son en contra del Tribunal Supremo Electoral por la resolución unilateral e ilegal que ha sacado. Esas son las movilizaciones, por lo que yo he estado escuchando a varias organizaciones. No se está yendo a pelear contra el ministro de Gobierno, ¿verdad? No se está yendo. Por eso, el hermano Loza del Trópico de Cochabamba claramente dijo que es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Este no es un tema entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional. Este es un tema entre las organizaciones sociales que representan lo que está detrás del movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, y el problema que ha generado el Tribunal Supremo Electoral. Entonces eso debe quedar absolutamente claro. Si se quiere meter el gobierno a defender, esa es una muestra mucho más clara de lo que usted me preguntaba anteriormente, de que si hay combinación. Por supuesto que están en combinación, por supuesto que hay coordinación, porque repito, ¿quién lo ha elegido al señor Salvador Romero como presidente del Tribunal Supremo Electoral si no es esta misma presidenta de facto que tenemos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y quién lo ha puesto de ministro de gobierno al señor Murillo? Pues es esta misma señora presidenta de facto. Entonces queda claro que la coordinación es muy clara. Han salido a defender a su Tribunal Supremo Electoral. Cada vez que compras algo, te lo dan en bolsas plásticas. Lo malo es que tardan un montón de años en desaparecer. Por eso... ¿Cómo recibe su persona libre 21 la determinación del Tribunal Supremo Electoral de postergar la fecha de elecciones del 6 de septiembre a el 18 de octubre? Bueno, primero, Junior, es lo que veníamos pidiendo desde las primeras reuniones en marzo y abril. Cuando llegó la pandemia, nosotros la posición que siempre sostuvimos en reuniones es que no había que adivinar las fechas. Había que permitir que el órgano electoral, que es un cuarto poder del Estado, así dice la Constitución, asuma la prerrogativa que le da la Carta Magna, lo que señala el artículo 94.1 de la ley electoral, y que fijen el cronograma electoral en base a la evolución de la pandemia y criterios estrictamente sanitarios. ¿Usted cree que el 18 de octubre no es una fecha cerrada? Salvador Romero decía en conferencia este jueves, es la fecha definitiva para que los bolivianos vayamos a las urnas. Ahora entiendo que el Tribunal Electoral, con una buena intención de tener un nuevo gobierno y todo lo queremos cuanto antes, este año 2020, ha dicho que ha tomado en cuenta la proyección sanitaria actual, que señalan que alrededor de fines de agosto, mediados de septiembre, empezamos a bajar la curva de contagio. Ojalá se dé así, pero el tiempo y la pandemia lo determinarán. Hemos aprendido, creo, Junior, en el mundo entero, que estas proyecciones no son una certidumbre, no es como 2 más 2 es 4, depende de la evolución de la pandemia y claramente tenemos el problema que están colapsando los hospitales, el sistema sanitario, no hay suficiente laboratorio, no hay suficiente testeo y eso dificulta el tener proyecciones. La Constitución dice que las elecciones nacionales, el cronograma, la fecha, la ley también señala eso, la establece el órgano electoral y no tiene que pedir permiso a cada momento. Respetemos eso y dejemos de jugar en el Congreso o los candidatos a la adivinanza. Es lo que yo he pedido desde marzo de forma consistente. Me ha valido que me salgan insultos de don Luis Arce y don Carlos Mesa ahí fuera de control, a decir hipocresía, Dios me salve, miren, ¿quién sale a decirme eso? Está bien, que se calmen, piensen en la salud, no se lo tomen así, no politicen esto. Los cocaleros del Chapare han dado 72 horas para que el Tribunal Supremo Electoral retracte la fecha de elecciones que ha sido pospuesta para el 18 de octubre y amenazan con movilizaciones permanentes indefinidas. Pero por otro lado está la gente de Juntos, ¿no? La gente del gobierno. Samuel Doria Medina pedía elecciones en octubre. Sucede que ahora dice que el tribunal debió haber tomado en cuenta el comité científico. Arturo Murillo ha dicho que no sabe bajo qué lógica se ha fijado la nueva fecha, es decir, pedían elecciones en octubre y sucede que ahora están observando la fecha que ha sido definida por la sala plena del órgano electoral. Me recuerda, ya está en series de Netflix esto.
Pablo Escobar, cuando la Constituyente y el Congreso de Colombia discutían el tema de incorporar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, decía lo mismo que escuchamos acá, que si no le dan su capricho de eliminar la figura legal de extradición, iba a convulsionar Colombia, y se puso a poner bombas. Los cocaleros del Chapare protegen la coca que se destina a la cocaína. Su jefe sigue siendo Evo Morales. Luis Arce, señores del MAS, congresistas, no sigan siendo la cola de los que producen cocaína en el Chapare. Sean demócratas, piensen en la salud, no se dejen arrastrar por esas amenazas y chantajes que Bolivia no va a aceptar. Piensan que Evo Morales sigue siendo presidente, ya no. Con su cocaína del Chapare envenenan nuestra juventud. Con su capricho y chantaje quieren arriesgar la salud del pueblo y arriesgar que nuestros mayores fallezcan, caigan contagiados, obligando a una votación sin participación y sin observación internacional. Es hora que si Luis Arce quiere de verdad ser candidato, yo sé que ha venido a ser bancada, yo sé que se va a escapar, como escapó en diciembre, volverá a escapar después de la elección, te lo firmo. Pero bueno, por lo menos pretenda, disimule, señor Arce, que es el candidato, tome posición por la salud y por la vida, y no siga haciendo cola del furgón de Evo Morales y los cocaleros del Chapare, que con su cocaína envenenan la juventud y con su capricho quieren arriesgar la vida de nuestros mayores. Ingeniero, ¿hay confianza del Libre 21 en el Tribunal Supremo Electoral, en su sala plena? Yo no conozco al doctor Jacentoy bastante bien. Un boliviano notable, sin preguntas confío en él, sí, porque lo he conocido como presidente del Poder Judicial y como presidente del órgano electoral. Debe ser el único boliviano que ha tenido esos dos papeles y donde ha dejado una estela de compromiso, de buen servicio, de una eminencia jurídica, un hombre muy, muy respetado. Salvador Romero tiene experticia en el campo electoral. Cuando yo estaba luchando por mis amigos demócratas en Venezuela, él venía con los asesores y observadores externos, yo estaba en la batalla, lo mismo en otros países, pero no conozco a los 7, como dices tú, la sala plena, ¿cuál es la dinámica? No la conozco, y qué criterios prevalecen, no lo sé. Si me preguntas, confío en que, la segunda puntualización, confío en que a diferencia de los anteriores vocales criminales, estos señores, los del actual Tribunal Electoral, no van a poner servidores ocultos para meter actas fraudulentas para cambiar el resultado de la elección. Sí, confío en que no se van a prestar a eso de los servidores ocultos y la modificación de actas con el fraude caligráfico y combinado con el informático. En eso confío. Si me preguntas, confío en que van a tener la firmeza de un momento delicado, ser árbitro imparcial, claro, aplicando la ley, sin consideración a lo que dicen las hinchadas, a lo que dicen los partidos. Eso lo vamos a ver, tengo dudas, porque veo que a veces se busca quedar bien con todos, y un árbitro, como en el fútbol, no está entrando para quedar bien con la barra de Oriente Blooming o de Bolívar Strongest o de Wilstermann Aurora, está para cobrar las cosas como se la ve. Ingeniero, se ha planteado el bono salud. ¿Usted apuesta por 500, por 1000 o tiene algún otro monto que por ahí podría plantear para que se haga efectivo? Mire, si me dices qué quisiera yo, dar todo lo que se pueda. ¿Por el bono de 500, de 1000 o algún otro monto? No, yo no entro a la subasta demagógica. Todo lo que se pueda dar con el dinero que tengamos disponible. Pero si no aprueban los créditos, no existe disponibilidad. ¿Perdón? Pero es mejor 1000 que 500, ¿no? Y es mejor 2000 que 1000. Y es mejor 3000 que 1000. Eso no vamos a parar nunca. La cuestión es dónde tenemos el dinero, de dónde viene, las fuentes hay que identificar y mostrarlas. Y es un oportunismo cínico haberle negado hace 4 años, cuando había plata y no había la recesión del coronavirus, haberle negado el bono a las personas con discapacidad y hoy día prometer 5 veces más con una mano cuando estamos en recesión y dificultad, mientras con la otra se niega y se bloquea el acceso a los créditos para poder permitir dar un alivio en medio de la crisis sanitaria y ayudar a la salud y a la economía. Es demasiado oportunismo y demagogia del cajero del desfalco, Luis Arce. Ingeniero, usted apuesta por los créditos del Fondo Monetario Internacional porque en la Asamblea Legislativa se ha rechazado 327 millones señalando que son créditos condicionados. No son condicionados, infórmense, qué vergüenza. Lo que pasa del MAS es que han hecho culto de hacer discurso contra el Fondo Monetario Internacional y rechazaban créditos blandos para hacer los créditos de Lula, los de Lavallato, créditos caros, al doble de precio,
la empresa escogida a dedo para ser negociados, porque ¿sabes qué pasa, Junior? Cuando hay un crédito multilateral para hacer obras, tienes que hacer licitación internacional, competitiva. No puedes hacer lo que han hecho con Brasil y China. Decir, venga CAMC a hacer esta obra porque China lo exige. Venga OAS a hacer la carretera del TIPMIS al doble de precio porque Brasil lo exige. Es un tongo, un discurso maniqueo para hacer corrupción, que es lo que ha hecho el movimiento al socialismo, porque eso es lo que han escondido, como el tema de oponerse a que venga cooperación antidroga, sobre todo de Brasil y Argentina ahora, es una forma de proteger a los cocaleros del Chapare para que le echen a la cocaína, se vaya a Brasil y hay gente de PCC y Vermelo metida hasta el cogote en Bolivia lucrando con la cocaína. Esos discursos masistas no tenían sustento, era jugar con estereotipos para proteger la corrupción de las obras con créditos amarrados al doble de precio, o el discurso maniqueo del antiimperialismo, de la soberanía, era para dejar que se produzca libremente cocaína y que se vaya al Brasil y la Argentina, que envenene la juventud, que estigmatice al país y que cause un daño enorme a través de la atracción de criminalidad. Desde el lunes 13 de julio, el transporte público y privado puede circular de 5 a 17 horas, sin restricción de placa. Se mantienen las siguientes medidas. Detrás de la verdad. Don Chi, ¿cómo recibe su persona y su candidatura la determinación del Tribunal Supremo Electoral de postergar la fecha de las elecciones generales? Estaban marcadas para el 6 de septiembre y ahora han sido modificadas para el 18 de octubre. Sí, gracias por la entrevista y un gran saludo al pueblo boliviano. Lo referente a la postergación de la elección, de entrada la postergación está correcto, pero poner la fecha es otra equivocación que el Tribunal Electoral ha cometido. ¿Para cuándo usted cree que debió haber marcado fecha el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones generales? Yo creo que tiene que pasar por lo menos unos 6 meses para que todo el mundo esté vacunado. O sea, la pregunta es, ¿quién corre para que nosotros tengamos la elección? ¿Dónde está el apuro? ¿Cuál es el nervio? Aquí viene el problema, es la correcta gestión de la presidenta Áñez. Porque una persona, mire, una persona puso su vicio de poder. Ya siendo presidenta, no sé qué más necesita ella. Ya está su nombre en la historia de Bolivia. ¿Qué más quiere presidenta Áñez? Su vicio de poder de ella. Una persona altera y gestiona toda esa matanza del pueblo boliviano, ese problema de COVID, problemas de movimientos sociales y otros, manifestaciones públicas, así como una persona, Evo Morales, lo ha gestionado el desastre del año pasado, en día de hoy están haciendo la réplica. ¿Ya? Entonces yo digo, presidenta Áñez, que renuncie a su candidatura y que haga convocatoria a todos los candidatos y que podamos nosotros manejar el país por esta emergencia de salud de una manera tal vez más participativa, democrática, tal vez más científica. Yo me ofrezco, yo vengo diciendo eso. Oye, que si ella quiere ser candidata, entonces que deje de ser presidenta, entonces, pero sí convocar una reunión de un gobierno de emergencia, aunque no diga esto en la parte constitucional, pero sí, dadas las circunstancias, tiene que gestionar. Señor Chi, usted dice no hay apuro en ir a elecciones, podemos esperar 6 meses, dice, pero el pueblo está pidiendo un gobierno legítimo, está pidiendo un gobierno electo en las urnas, teniendo en cuenta que Yanine Áñez no ha sido electa por nadie para ser la presidenta del Estado, pero es más, hay una serie de cuestionamientos y críticas a la forma en la cual está llevando adelante su gestión de gobierno. Digamos, si nosotros lo postergamos y le damos un poco de tiempo, en cuestión de 6 meses, entonces se puede hacer 2 elecciones juntas, que le hagan la campaña lo que sea necesario, y así minorizamos nuestros gastos públicos, incluso la exposición de nuestra población a hacer la elección. Imagínense exponer una y después la otra, exponer públicamente los jurados electorales y otros, ¿no? Eso quiere decir que usted está de acuerdo con que Yanine Áñez se quede en el poder de manera interina unos 6 meses más. Si es que ella quiere seguir siendo candidata, tiene que renunciar y que cumpla la Constitución. Si ella quiere ser solamente presidenta, entonces dejar sus candidatos
Entonces, que coparticipe todos los candidatos de todas las partidos políticos y conformemos un grupo legislativo, tal vez un grupo de emergencia que puedan llevar, o sea, no con este grupo legislativo que lo tenemos, sino tiene que crear un grupo coparticipativo entre todos para que podamos aconsejar y conllevar juntamente con el gobierno de transición, o sea, todo con el nombre de la transición. Sigla del MAS sigue ahí, está co-gobernando con el MAS, y en el órgano electoral continúan los masistas ahí, Poder Judicial, Estado masista, gobernando por encima de Áñez. En otra palabra, aquí existe mucha dependencia de la presidenta Áñez, o sino que renuncie a ser presidente, candidata y todo. O sea, eso es lo que tenemos que gestionar a ella. Yo lo pido, que presidenta Áñez piense en Bolivia y deje de ser egoísta y deje de tener ese vicio de poder, que deje de hacer todas esas cosas que está perjudicando al país. Es decir, eso yo lo digo. Usted dice que la presidenta Áñez está gobernando con el MAS. Pero ¿quién está decidiendo al país en este momento? ¿Quién está presionando? ¿Quién puso la fecha de elección? Presidenta Áñez, que no tiene la palabra, en un principio decía que no estaba de acuerdo con la elección, y después dice, en obediencia al poder legislativo va a obedecer. ¿Cómo que la presidenta Áñez no tiene suficiente moral como para decir, señores, se posterga y usted cállese, o bueno, váyase a su casa? No tiene esa posición, siendo gobierno de transición que tiene la autoridad. El otro tema, señor Chi, ¿usted confía en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Está de acuerdo con la forma en la cual se ha actuado en las últimas horas con relación a la fecha de elecciones? De postergación de la elección sí estoy de acuerdo, pero fijar la fecha arbitrariamente nuevamente, eso no estamos de acuerdo. Ahora, existen las manifestaciones públicas de uno y otros sectores sociales, pero yo digo, ¿a quién debe de temer y qué es lo que debe de cumplir? Uno debe de cumplir lo que es la justicia, debe de temer la voz del pueblo y de Dios, pero resulta que no puede temer a un partido político, no puede temer a un líder prófugo del país que debe ser sentenciado, no puede temer a un poder legislativo que ya está caducado. O sea, todo lo que es lo ilegal, querer temerse, y gracias al miedo a ello, y porque no sé si por detrás hicieron algún tratado, un trato por parte de la presidenta Áñez o de órgano electoral, que no pronuncia nada al respecto del fraude electoral del año pasado y las conclusiones de la sigla MAS, si ello debe de participar o no. Órgano electoral tiene obligación moral, tiene una obligación de decir al pueblo si hubo fraude o no hubo fraude el año pasado. Si dice que hubo fraude, entonces el gobierno de Áñez es gobierno constitucional. Si no hubo fraude, entonces el gobierno de Áñez es gobierno golpista. Señor Chi, en las últimas horas han surgido 12 corrientes. Una que pide nueva convocatoria a elecciones generales en el país, y por otro lado está la posición de los sectores afines al MAS. La Central Obrera Boliviana prepara una marcha para este martes. Los cocaleros del Chapare han dicho que si corre sangre va a ser responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, y ellos insisten en que las elecciones deben llevarse a cabo el 6 de septiembre. Mire, ese término que llama corre sangre es otro término del terrorismo. Yo digo que en vez de que el ministro Murillo esté soltando a la gente para apuntar a los civiles que están yendo a buscar el trabajo en la noche, o porque se atrasó en el micro y tenga que estar ahí caminando en la calle, atentar contra los ciudadanos, más bien tiene obligación de resguardar la seguridad ciudadana. Y aquellas personas que están pronunciando ese tipo de términos atentatorios contra la seguridad ciudadana, que se llama corre sangre, ese tipo de personas hay que meter preso. Está bien, manifestaciones pacíficas, eso está en la Constitución, eso es democracia. Usted puede hacer, cualquier persona puede hacer, aunque sea con su cartel, puede salir, eso es su libertad. Tiene libertad de hacer sus organizaciones sociales y pronunciar en prensa también, pero no puede estar hablando de ese tipo de palabras atentatorias, corre sangre, o aquí, hasta la última consecuencia, ese tipo de términos que provocan la violencia. Yo creo que por parte de la Fiscalía
tiene que intervenir inmediatamente esas personas. Incluso autores intelectuales. ¿Quién está promoviendo eso? Tiene que ser interrogado. ¿Usted confía en el Tribunal Supremo Electoral? En este momento no lo podemos confiar absolutamente nada. Tiene que sacar el partido del MAS del tribunal, o sea, tiene que reestructurar la estructura del Tribunal Supremo Electoral. Porque ha sido puesto así, ¿no? Bueno, demócrata la mitad de la otra por parte del MAS, sugerido por parte del Poder Legislativo. Tiene que haber un rediseño. Doctor Chi, se plantea el bono salud. La presidenta está planteando pagar 500 bolivianos. El candidato del MAS, don Luis Arce, plantea pagar 1.000 bolivianos. ¿Cómo lo ve usted este bono? Y que puedan, las personas que son detectados positivos, entonces tienen que entrar en la cuarentena. Y si entra en cuarentena, no puede con 500 bolivianos ni con 1.000 bolivianos. Por cada persona mayor tiene que dar salario mínimo nacional, que es 2.000 bolivianos. Y las personas que no tienen coronavirus, si salió negativo, hay que dar carnet de que usted no tiene coronavirus. Y hay que liberarla y que puedan transitar libremente, abrir todos los negocios, abrir 24 horas, tiene que estar abierta, total libertad. Y esa familia, juntamente con junta vecinal, se ponen de acuerdo para que junta vecinal lo colaboren o sus familiares lo colaboren en llevar los víveres, pero ellos ya va a tener la plata en la mano y que va a poder, o sea, no va a entrar en una afectación económica. Por lo tanto, yo digo que tiene que ser cuarentena selectiva, aún ahora insisto, y tratamiento masivo. Tiene que entregar los medicamentos gratuitos y no es nomás hacer la detección y decirle a usted quédese en cuarentena y nadie le da el tratamiento. Por otra cosa es dióxido de cloro. ¿Cómo lo va a estar censurando pues dióxido de cloro? Hay gente que dice que están sanando, entonces déjenlo que sea científico o no sea científico, como placebo o no, pero hay que dejar, si es que uno o otro que están intoxicando, para eso tiene que haber una red. Por eso yo lo digo que tiene que haber 4 niveles de vanguardia. Tiene que haber esa promoción social de que sí, dióxido de cloro, pero usted puede tomar hasta tal dosis, cuando esté sintiendo esto ya no tome. O sea, tiene que haber cierto tipo de instrucciones sociales por parte del Ministerio de Salud, pero no están haciendo eso. Yo lo digo que tiene que haber 4 niveles. ¿A quiénes se les pagaría este bono de 2.000 bolivianos que usted propone, señor Chi? Esos 2.000 bolivianos debe ser cancelado a las personas que sale COVID positivo y que tiene que entrar al confinamiento. Entonces, las personas mayores que tienen actividad social, ya que pueda demostrar de que él trabajaba en tal lugar, entonces eso inmediatamente, no es nomás con una burocracia de eso, sino en realidad las personas que tienen una actividad social económica tienen que darla de entrada nomás, sus 2.000 bolivianos, digamos, si trabaja marido y mujer sería entonces 4.000 bolivianos que tienen que dar. Créditos internacionales. La presidenta le está pidiendo a la Asamblea Legislativa aprobar créditos por más de 1.500 millones de dólares. Dicen que es para pagar el bono salud, cuando el bono salud no demanda más de 200 millones de dólares. ¿Cómo ve usted este pedido que realiza el gobierno nacional al Poder Legislativo? Aquí hay un detalle, ¿no? De que, ¿qué es lo que observa Poder Legislativo en parte, digamos, tiene la razón en decir de que rinda la cuenta de 1.500 o 2.000 millones de dólares que ha recibido de las donaciones de diferentes países, como ya en redes sociales lo han publicado, ya el pueblo ya lo tienen, al menos ya a nivel universitario, ya están en conocimiento de que ha recibido esos dineros internacionales. ¿Por qué no ha hecho la rendición de cuenta? Se supone que si es 500 bolivianos por cada gestión que ella hizo, sus 3 promociones, entonces son cada gestión, para 3 millones de personas son 225 millones de dólares, entonces multiplicado por 3 sería aproximadamente son 700 millones de dólares. Entonces si en mes de abril, ya en mes de mayo, ella ya tenía 1.500, entonces ¿dónde está otro 50%? No ha hecho rendición de cuenta. Entonces eso es lo que está pidiendo. Sea yo mismo, cualquier persona que estuviera como asesor, que estuviera en el Poder Legislativo, pedir eso es lógico, pero ahora en día de hoy, pedirle dinero de Fondo Monetario Internacional, otro monto de 1.500, y encima que hable solamente 225 millones de dólares, y los saldos en qué se va a gastar, no existe una propuesta, tiene que haber un proyecto donde le diga, sabe que esto vamos a manejar esta. Si hubiese puesto de acuerdo, yo creo que
ella no estaría bloqueado esta situación. Además, si ella crió tigre, pues, entonces pues tiene que dar de comer. Si no le da de comer, lo va a arrancar su brazo, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que Presidenta Áñez lo permitió que el Poder Legislativo continúe en el poder. Desde el lunes 13 de julio, el transporte público y privado puede circular de 5 a 17 horas, sin restricción de placa. Se mantienen las siguientes medidas vigentes. El transporte público solo podrán ocupar